Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy la doctora Alejandra Mortoro, médica especialista en psiquiatría, y hoy vamos a hablar de un síntoma poco común que no solamente se ve en este caso, demencia por enfermedad de Alzheimer, sino también en otro tipo de lesiones a nivel cerebral, que es la paramnesia reduplicativa. Bueno, a fin de que sea mucho más entendible la charla y más prolija, se divide en diferentes ítems. Empecemos primero por breve introducción. Como se dijo anteriormente, este síntoma que vamos a ver de qué se trata aparece como consecuencias de enfermedades neurodegenerativas y también en lesiones de ciertas estructuras cerebrales. Y es un síntoma que puede, por eso es importante estar informados para conocerlo, porque suele estar disfrazado y parecer como un delirio que está expresando el paciente. Pero no se trata justamente de una idea delirante porque no hay alteración de el juicio de realidad, tampoco hay una alteración del pensamiento, sino que es consecuencia justamente de, en este caso, estos depósitos que se producen en la enfermedad de Alzheimer décadas antes de que aparezcan los primeros síntomas. Como consecuencia, una de las tantas consecuencias de esos depósitos es justamente este síntoma que es producto de lo que ve el paciente, eso que está ingresando a través de los sentidos, y que hay una alteración en la memoria. Es decir, que no puede evocar, no puede recordar que aquello que ve es algo propio de su historia, y por ende después esto repercute en que eh, no pueda reconocer el lugar. Se comienza también a exacerbar la desorientación. Lo voy a ampliar más adelante. Bien, por eso, cuando va avanzando la enfermedad en sus diferentes fases, afecta no solamente la memoria, sino también esa forma en que la persona percibe todo lo que está en su contexto. Y bueno, aparece justamente uno de los síntomas que son poco frecuentes, no es tan frecuente, pero que tiene sus particularidades y, como dije anteriormente, puede también disfrazarse o parecer o simular una idea delirante, pero no lo es. Bien, cuando aparece, ya que no es tan frecuente, suele generar desconcierto en todo lo que es la red de contención del paciente, también preocupación, hay unas consecuencias que hay que tratar de evitar. Vamos a ver qué herramientas le damos al cuidador para que pueda abordar este síntoma que, si bien es poco común, puede existir, y por eso es importante conocerlo para abordarlo de forma correcta, y por otra parte también para referirlo en la consulta con el médico tratante. Entonces puede también simular un delirio, puede simular que el paciente está muy desorientado, o también que está intentando, se pone el paciente terco, intenta confundir a los familiares o al cuidador a propósito, intenta engañarlos diciendo, refiriendo estas cuestiones, pero en realidad en lo que es este síntoma, lo que interpreta este falso reconocimiento, eh, tiene plena certeza de que lo que está diciendo es lo que realmente reconoce de forma errónea. Ahora vamos a ampliar un poquito más. Entonces, justamente el paciente está concebido que aquello que está diciendo, eso que ve y que no puede evocar de forma correcta y cae en una falta de reconocimiento, es real, no es un invento del paciente que lo hace adrede para molestar a todo su entorno. Entonces, conocer este síntoma, que como dije es poco frecuente, puede estar presente, también está presente en otro tipo de lesiones, pero permite justamente el conocimiento, poder tener las herramientas para actuar
de manera correcta, también ofrece tranquilidad, evita que se discuta con el paciente, que el paciente se ponga más irritable y evita lo que es algo muy importante, el desgaste del cuidador, porque todo esto le insume mucha energía, ya que si se pone uno a confrontar con el paciente está convencido de que eso que está diciendo es verdad. Si bien no es un delirio, está plenamente convencido de que el relato, de que eso que está reconociendo es la realidad para el paciente. Bien. Y justamente las personas que están cuidando la red de contención, sea cuidador principal o el cuidador de relevo en caso de que toda la familia participe en el cuidado del paciente, el cuidador es la persona que es la primera, por estar más en contacto con el paciente, en pesquisar este síntoma, también las consecuencias que trae este síntoma y lo que es lidiar justamente con este síntoma poco frecuente. ¿Sí? Entonces, es el que va a contar con la información después para poder, cuando va a la consulta con el médico tratante, poder describir cómo comenzó el síntoma, cómo va fluctuando el síntoma. Vamos a ver más adelante de que no es estable, sino que presenta fluctuaciones, es decir, cómo evoluciona ese síntoma. Seguimos. ¿De qué se trata? Ya lo estuve adelantando previamente, pero ahora vamos a abordarlo de mejor manera. Bien, es una alteración justamente en el reconocimiento de ciertos lugares. Entonces, el paciente, ¿qué es lo que cree con total certeza? De que un lugar fue duplicado y que ese lugar que fue duplicado es el lugar en donde se encuentra. Y ese lugar en donde se encuentra no es el verdadero lugar, aunque todo esto no haya sucedido. Un ejemplo, para que se entienda mejor. El paciente puede decirnos, nos puede referir que el hospital en el cual se encuentra actualmente internado no es el verdadero hospital, sino que se encuentra en una habitación de un hospital que es exactamente igual al hospital original, pero que él está presente en ese hospital secundario u hospital falso. Y él tiene plena certeza justamente de que esto está pasando. Bien, o también puede referirnos, nos puede comentar de que está en una habitación que es exactamente igual a su habitación, pero que no está en la casa que es su casa, sino que esa habitación se justamente duplicó, se trasladó exactamente igual a otro edificio, pero que está presente en una habitación de un edificio, pero que ese edificio no es el suyo. Hay dos lugares idénticos, se duplicaron. Y entonces acá aparece justamente, puede esto ser muy similar a interpretarse como una idea delirante, pero no está alterado ni el pensamiento, no está alterado ni el juicio de la realidad, sino que es una alteración de lo que está percibiendo a través de los sentidos y de que eso que percibe a través de los sentidos, por alteración en la memoria, que esto es propio de la enfermedad, no puede evocar justamente que lo que ve pertenece al lugar, a su casa, por ejemplo. Y lo refiere justamente con esta creencia firme de que está en un lugar que, por decirlo de alguna forma, se duplicó, que es un lugar secundario, paralelo, exactamente igual, se encuentra en ese segundo lugar, pero ese segundo lugar no es el lugar original ni es el lugar verdadero. ¿Sí? Entonces, esto, más que parecer absurdo, puede simular muchas veces que está diciendo, está explayando una idea delirante, pero no es una idea delirante. Si hay una alteración justamente en el reconocimiento del lugar. No puede evocar correctamente por alteración de la memoria. Entonces aparece esta cuestión
que exacerba también otro síntoma que es la orientación del paciente. Y para el paciente lo que está diciendo es totalmente cierto, tiene plena convicción de lo que dice, es tal cual. No lo está inventando, no está intentando engañar ni tampoco confundir a toda la red de contención, sino que, bueno, justamente está alterada aquellas funciones cognitivas producto de la enfermedad que todo lo que percibe a través de los sentidos no lo puede evocar correctamente por alteración de la memoria y piensa justamente en esta creencia de que hay otro lugar exactamente igual y cae en que no puede haber un reconocimiento correcto de su entorno. Empieza a referir, estoy en un lugar que, está bien, es exactamente igual, pero está duplicado, no es el original y no estoy en mi casa, por ejemplo, por dar un ejemplo. Es exactamente igual la habitación, pero no es mi casa. Entonces, por más que nosotros intentemos, por más que el cuidador intente tratar de convencerlo con alguna prueba que sea irrefutable, con alguna prueba concreta, alguna o que se lo trate de explicar miles de veces, el paciente va a sostener esa creencia que nos la está comentando. Por más que expliquemos con el total sentido común, no va a poder modificar esa creencia, ¿sí? Porque el paciente no es que no tiene, no cuenta con la información suficiente, sino que procesa mal lo que ve, no lo puede evocar y recae justamente en un mal reconocimiento del entorno. La alteración justamente está en el procesamiento de aquello que ve. No es falta de información, sino que se procesa mal la información que se capta por los sentidos. Bien, seguimos. Aparece. Este síntoma es poco frecuente, es un síntoma bastante raro, pero suele aparecer no solamente como consecuencia de enfermedades neurodegenerativas, en el caso de la demencia por enfermedad de Alzheimer, sino también como consecuencia de lesiones en determinadas estructuras cerebrales. Bien, por supuesto no es una decisión, no es que el paciente está haciéndolo a propósito, sino que es una alteración en cómo procesa la información. El paciente no es que quiera hacer eso adrede, simplemente procesa mal la información del entorno. Ahora, este síntoma puede presentar a lo largo del tiempo fluctuaciones, no es que permanece estable. Puede haber días en los cuales el paciente reconoce sin ningún tipo de problemas el lugar en donde se encuentra y otros días en que aparece esta paramnesia y vuelve nuevamente a expresar esta creencia de que se encuentra en un sitio que no es el original, que no es el verdadero. Bien, esta cuestión de que el síntoma va variando a lo largo del tiempo, tiene algunos días buenos y algunos días en que aparece la paramnesia reduplicativa, es justamente es una de las características de cómo se manifiesta este síntoma en el contexto como consecuencia de esta enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué impacto tiene este síntoma en el cuidador? Por supuesto, un importante desgaste emocional porque va a intentar el paciente tratar de explicarle la situación cuando el paciente refiere justamente este síntoma, ¿sí? Explicar una y otra vez con datos más que concretos, con pruebas más que irrefutables, no va a lograr absolutamente nada, es decir, que no se va a obtener, va a ser totalmente improductivo. Incluso puede ser no solamente improductivo, sino también contraproducente, ¿sí? Es común o es esperable que el cuidador sienta frustración
tristeza al escuchar lo que está diciendo el paciente, por ser un familiar o una persona de su entorno querida. Incluso también ese desgaste emocional puede llevar al enojo, a enojarse con el paciente. Incluso muchas veces suele el cuidador pensar que el paciente se pone obstinado, terco o lo hace simplemente para llamar la atención. Todas son, por supuesto, escenarios o consecuencias que causa el pesquisar este síntoma poco común, totalmente comprensibles y esperables para el cuidador, siempre y cuando no conozca este síntoma. Por eso es importante conocer estos síntomas poco comunes que aparecen en la enfermedad de Alzheimer, que no se mencionan tanto más que los, bueno, ya conocidos. Pero importante siempre el contar con la información adecuada para saber cómo poder abordarlos y otro punto importante, poder manifestarlo al médico tratante para que realice el tratamiento correspondiente. Haga un ajuste en el esquema psicofarmacológico o haga alguna intervención no farmacológica, pero que haga la intervención correspondiente. Bien, ¿qué pasa entonces si el cuidador se pone a discutir, además de generarle el desgaste? Va a generar también ansiedad en el paciente se va a poner también más irritable, generando cansancio obviamente en el cuidador. El desgaste esperable justamente cuando uno intenta tratar de convencerlo que esto, como dije anteriormente, va a ser una consecuencia totalmente improductiva y contraproducente. Hay que tratar de entenderlo. Ahora vamos a ver cuando veamos las herramientas para abordar. Entonces, a medida de que el cuidador sepa, comprenda de qué se trata esta manifestación, este síntoma, va a resultar un poco más sencillo la forma de responder al paciente cuando manifieste este síntoma. Bien, también, si el paciente cuando dice, me encuentro en un lugar, en esta habitación, pero que es una habitación exactamente igual a la mía, pero el edificio en el cual me encuentro no es mi casa, le va a generar inseguridad, va a querer volver a su casa de origen, ¿sí? Por ende, puede intentar escapar, con lo cual es importante que esté atento el cuidador de que no salga solo el paciente, termine perdiéndose o termine en una consecuencia que no queremos, no deseable. Va a intentar justamente, si no es irse de ese lugar para ir al lugar que él considera que es el original, va a insistir a que lo lleven también a lo que es su verdadera casa o verdadero edificio, ¿sí? Todo esto de que requiere, por supuesto, por un lado, de mucha paciencia, no confrontar con el paciente, y por otro lado, el acompañamiento permanente del paciente para evitar estos riesgos como que el paciente en un descuido del cuidador, salga de su casa para irse a su vivienda de origen, de lo que el paciente cree que es su vivienda de origen, que en general va a salir de su casa a buscar un edificio que en realidad está presente en el edificio correspondiente. Pero bueno, la creencia el paciente no la va a cambiar. Herramientas para el cuidador. ¿Qué podemos ofrecer nosotros? ¿Qué consejos podemos ofrecer al cuidador para abordar más correctamente o de la mejor manera este síntoma? Primero, entender el síntoma y que el paciente no está mintiendo, ¿sí? Ni tampoco está tratando de llamar la atención, engañar a la familia y tampoco está actuando. Realmente él cree que lo que está diciendo es cierto, es totalmente irrefutable. Entonces, como dije anteriormente, no es que no cuenta con la información adecuada, sino que procesa, interpreta esa información como consecuencia de la enfermedad de una manera distinta y recae en esta alteración en el reconocimiento del lugar. Y lo vive como algo que es cierto, ¿sí? Algo verdadero. Por eso, ¿qué se aconseja? No discutir,
no intentar convencerlo con pruebas lógicas y refutables, tampoco acudir a lo que es el sentido común, intentar sentarse con el paciente a pensar juntos con sentido común. Tampoco va a dar resultados, también va a ser improductivo porque el paciente va a tener pleno, plena certeza de lo que está diciendo es real y la va a mantener. Nosotros, por más que demos la información que demos, no vamos a poder modificar, ¿sí? Entonces, usar frases como, por ejemplo, lo que estás diciendo no es cierto, ya 800 veces te expliqué que esta casa, estás en la habitación que corresponde a tu casa, suele ser improductivo. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? Tener paciencia, por un lado, y tratar y demostrar una cuestión que es no darle la razón, sino intentar no contradecirlo, no confrontarlo, que son dos cuestiones distintas. Empezar con calma, con un tono de voz que no sea discutir, tratar de empatizar con el paciente. Veo que esto te preocupa, hay algo que noto que algo te parece extraño y después, una vez que el paciente note que lo estamos comprendiendo, cambia rápidamente de tema o que haga alguna cuestión, alguna rutina que le guste para que no esté con esta creencia, que no siga sosteniendo esta creencia, que se distraiga con otra cosa para sacarlo de ese síntoma, que no se quede ni el paciente ni el cuidador anclados en una discusión como consecuencia de lo que está refiriendo el paciente, como consecuencia de este síntoma. Por eso es importante que el paciente pueda mantener rutinas estables también, esto para que rápidamente cuando empiece con el relato de la paramnesia reduplicativa, pueda ir a la otra rutina y ya olvidarse de esa creencia que no va a cambiar por más que nosotros sigamos en discusión. También, que el ambiente tenga objetos, sobre todo objetos mucho más antiguos, que le resulten familiares al paciente, como para que no caiga en este reconocimiento erróneo. Sobre todo los objetos que sean familiares para el paciente, que los pueda ubicar, que sean los más antiguos posibles, ya que la última memoria que se pierde es la memoria justamente de los recuerdos más antiguos. Y esto va a hacer que disminuya la aparición de este síntoma y volvemos a lo que se dijo anteriormente. Este síntoma no siempre es estable, va a tener días buenos y días en los cuales aparezca el síntoma. Entonces, el mantener este ambiente mucho más familiar para el paciente va a aumentar la cantidad de días buenos del paciente, días sin estos síntomas. Pero tienen que ser sobre todo objetos que sean los más antiguos posible. Esto le va a dar, por supuesto, más seguridad al paciente y no va a tener que esa información que es correcta procesarla mal como consecuencia de la enfermedad. Bien, también el que resulta útil, sobre todo para después utilizarlo en la consulta médica con el especialista correspondiente, llevar el registro de qué día presentó el síntoma, cuántos días duró el síntoma, qué días no presentó el síntoma, llevar un registro de la aparición y desaparición del síntoma. También, en qué momento del día, si hay un patrón, si se repiten en el mismo horario, si aparecen después de que tomó la dosis correspondiente a la medicación, si ocurrió este síntoma, se apareció después de una internación, de un cambio importante en la rutina, por ejemplo, si pasó un tercer nivel, una mudanza, o si hay posteriormente a una infección. ¿Sí? Son dos datos bastante útiles para poder aportarlo al médico tratante. Bien,
ya que si es un síntoma que aparece de forma abrupta, y más aún si se acompañan de otros síntomas, por ejemplo, que el paciente esté muy dormido durante el día, que aparezca fiebre, que el paciente esté muy desorientado y que además relate todo este síntoma ya mencionado, es importante esto consultar lo más rápido posible, una consulta que sea precoz, porque puede, además de la enfermedad neurodegenerativa, además de la demencia por enfermedad de Alzheimer, puede haber también concomitantemente otra causa que es importante tener que pesquisarla, diagnosticarla y además tratarla, además de tratar su enfermedad base que es la demencia. Bien, por último, conclusiones respecto a este síntoma poco común. Es un síntoma bastante desconcertante cuando aparece. Es bastante llamativo también porque simula ser una ideación de tipo delirante, pero no es un delirio, por lo que ya se explicó anteriormente. Y es una consecuencia de cómo el paciente procesa una información, que es, no hay un problema de falta de información, pero lo procesa de forma tal que termina después identificando un lugar de manera errónea. El paciente, por supuesto, no está eligiendo esto, es consecuencia de estos depósitos que ocurren y que causan daño en ciertas regiones, en ciertas estructuras cerebrales y comienza décadas antes de que comiencen a manifestarse los síntomas, producto de estos depósitos aparecen lesiones en el cerebro y aparece como consecuencia de las lesiones de ciertas áreas cerebrales este síntoma en el contexto de la demencia por enfermedad de Alzheimer, que si bien no es el síntoma más común, el síntoma más fácil de encontrar, como la pérdida de memoria, la desorientación, la alteración de las actividades de la vida cotidiana, las alteraciones de las funciones cognitivas, es un síntoma que puede aparecer, ¿sí? Y puede provocar mucho desconcierto, tanto en el paciente y mucho más en las personas que lo están cuidando. Entonces, la función justamente de las personas que cuidan al paciente no es intentar eh, convencer al paciente de que está equivocado, ya que el paciente la creencia la va a sostener, la va a mantener, ¿sí? Y como se dijo, y hago refuerzo en este punto, intentar sentarse con el paciente a discutir, a tratar de convencerlo con el mayor sentido común, con pruebas que sean irrefutables, es completamente improductivo y contraproducente. Y entonces, por último, también esa cuestión de que el cuidador lo pueda pesquisar y también pueda tomar nota, tener registro de todas las características de cómo aparece este síntoma, es sumamente útil para que después se pueda transmitir toda esta información, toda la evolución del síntoma, si fluctúa y cómo fluctúa cuando aparece, qué día apareció, qué días no apareció. Es todo información muy valiosa para el médico tratante para poder, por supuesto, hacer las intervenciones correspondientes. Bueno, hasta acá la charla del día de hoy. Espero que la información haya sido de ayuda y estamos en contacto en las próximas charlas como todos los jueves. Muchas gracias por su atención.